hermanos, un feliz sábado. ¿Se escucha? Ya. Feliz sábado, un gusto de estar con ustedes en forma presencial después de mucho tiempo y también en mi primer sábado después de la pandemia que predico en una iglesia en forma presencial. Así que contento por eso. Bueno, el tema que les traje es de Daniel 11, pero no es tanto hablar de los reyes y de todo lo que menciona allí, porque no es como para un sermón, es para un seminario, una semana, algo más largo. Solamente quiero detenerme en el versículo 22, básicamente, que se leyó, ¿verdad? El 21 y 22 se leyó, lo podemos leer de nuevo. Y tenemos una diapositiva, no sé si en algún lugar allí lo pueden proyectar. Daniel 11, 21 y 22. Aquí lo tengo, dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Bueno, tradicionalmente en el mundo cristiano se entendió que la frase el príncipe del pacto era Cristo, que allí estaba anunciando la muerte de Cristo. Pero eso ya muy pocos lo creen. Y bueno, es lamentable, pero es así. Y en cuanto a Daniel 11 en sí, en general, todo el capítulo 11, los distintos reyes que aparecen en ese capítulo profético, nuestra iglesia, la iglesia adventista, no está definida. El 2018 se hizo un simposio teológico en Italia, donde fueron los mejores teólogos que tiene nuestra iglesia, y la verdad es que aparecieron varias teorías diferentes. Ahora, en el mundo cristiano y judío en general, no sé si tenemos allí, bueno, ahí tenemos la imagen, ¿verdad? Les voy a explicar un poquito esa primera imagen y después voy a seguir comentando lo que les estaba diciendo. Si quieren pueden apagar acá y así se ve más nítida. Hay tres imágenes. Allí está el rey Ciro, que viene entrando con su ejército a Babilonia. Ciro tomó Babilonia en el año 539 a.C. y ese evento marcó el fin del cautiverio judío. Recuerden ustedes que Daniel, el que escribe este libro, está cautivo en Babilonia. Él fue llevado el año 605 por Nabucodonosor, y este imperio cayó el año 539, cuando Ciro, el rey de los medos y los persas, conquistó Babilonia, y ese mismo año él dio un decreto para libertar al pueblo judío y permitió que el pueblo judío pudiera salir del exilio y volver a su tierra, a la tierra de Canaán. Y además dio un decreto y dio recursos materiales para que Israel restaurara el templo. Y con eso Ciro estaba restaurando la verdadera adoración. Ese evento histórico es muy importante. Leamos lo que dice Daniel 1 y 2. Y voy a pedir a algún voluntario o voluntaria que pueda leer Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. A ver quién puede leer. Atrás, hermano, por favor, con voz de cantante. Ya, gracias. Gracias, hermano. Miren, allí comienza la historia de Daniel. La historia de Daniel comienza con el fin de otra historia. Comienza con el fin de la historia del pueblo judío. Después de tantos reyes apóstatas, finalmente el pueblo judío está declinando, está llegando a su fin,
y dice que el rey Joacim, el rey de Judá, fue entregado en las manos de Nabucodonosor. Jerusalén fue sitiada y fue tomada por Nabucodonosor. El templo fue conquistado y fue saqueado por Nabucodonosor. Y Nabucodonosor tomó parte de los utensilios de oro que estaban en el lugar santo, en la mesa, y lo llevó a Babilonia. Por lo tanto, ¿verdad? El pueblo de Dios estaba sometido ahora a este rey babilónico. El pueblo, el rey, el reino, ¿verdad? Y el santuario. Pero ¿qué hace Ciro? Ciro revierte la situación. Ciro conquista Babilonia, el enemigo, el que destruyó el pueblo de Dios. Ciro da un decreto para libertar al pueblo de Babilonia y le restituye la tierra prometida. Y Ciro da un decreto para que el templo sea reconstruido. Entonces, no lo vamos a leer, pero Isaías capítulo 44-45 tiene una profecía que fue escrita más o menos 150 años antes que naciera Ciro. E Isaías profetiza diciendo, llegará el día. O sea, primero profetiza que Babilonia se convertirá en imperio. Toda la gente se reía de Isaías porque en tiempos de Isaías el imperio mundial era Asiria. Y Babilonia había sido arrasada hasta los cimientos por Asiria. O sea, Babilonia estaba en ruina en ese momento. Pero Isaías profetiza diciendo, en el futuro Babilonia será el primer imperio mundial. Y después dice Isaías, dice, y Babilonia conquistará todas las naciones, incluso al pueblo de Dios, por causa de la apostasía. Entonces Isaías dice, pero Dios no va a desamparar a su pueblo en el exilio, porque después de muchos años Dios levantará a Ciro, y Ciro conquistará Babilonia. Y Ciro, para poder conquistar Babilonia, que es imposible conquistar, va a secar el río Éufrates, va a pasar por debajo en seco. Pero como hay unos portones que construyó Nabucodonosor, unas rejas, ¿verdad?, imposibles de traspasar, cuando Ciro esté por debajo del río, en el muro donde están las rejas de bronce y de hierro, las va a encontrar abiertas. Y bueno, saben que los historiadores corroboran que cuando Ciro entró, secó el río y pasó por debajo, se preguntaba él, ¿cómo podremos abrir las puertas? Pero estaban abiertas. Por lo tanto, pudo tomar Babilonia. Bueno, todo esto lo había dicho Isaías en el capítulo 44-45, 150 años antes que Ciro naciera. Y en el capítulo 45 Dios dice, Ciro, tú eres mi pastor, tú guiarás a mi rebaño hacia la libertad. Tú eres el Cristo. Miren qué interesante, le llama Cristo. ¿Saben que el único personaje pagano que se le llama Cristo en el Antiguo Testamento, fuera de Jesús el Mesías, es Ciro? Y Dios le llama Cristo. Eso está en Isaías 44:28 y 45:1, si ustedes después quieren corroborar. Entonces dice que Ciro dará un decreto para que el templo que destruyó Nabucodonosor sea otra vez reconstruido. Es por eso que los teólogos críticos, que son racionalistas, no creen que Isaías haya escrito esto, porque no puede ser que conozca con detalles tanta historia si vivió 150 años antes. Ellos dicen, no, tiene que haberlo escrito alguien que vivió después de los hechos. Y saben que Isaías 45 a mí me llama la atención porque dice, Ciro, aunque tú no me conozcas, aunque todavía no naces, yo ya te pongo nombre, te llamarás Ciro. Y no es que esto sea, digamos, llamarle Ciro, yo podría profetizar y decir, en 100 años va a nacer en Chile un presidente que se va a llamar Juan. Y más o menos 120 años después nace un presidente que se llama Juan López, por decir un ejemplo. Y van a decir, el hermano Héctor fue profeta. Pero saben que en Chile hay tantos Juan, y hay varios presidentes que se han llamado Juan. Ahora me recuerdo de Juan González Videla, pero hay otros más, ¿verdad?,
Hay varios presidentes que se han llamado Juan, y Juan es tan común que no es ninguna profecía. Pero si yo digo, en Chile van a ser un presidente que se va a llamar Douglas, eso ya es más difícil porque Douglas no es un nombre chileno, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Ciro es un nombre desconocido en Israel, es un nombre de origen persa. Y aquí profetiza Isaías que van a ser Ciro, pero lo interesante del capítulo 44 y 45 es que están conectados con Isaías 53. No sé si alguien sabe de qué habla Isaías 53. ¿Ah? Fuerte. Del siervo sufriente. Dice Isaías en el capítulo 53 que el Mesías vendrá y como cordero será llevado al matadero. No abrirá su boca, Jehová pondrá sobre él el pecado de todos nosotros, por su llaga seremos curados. Isaías 53 anuncia la muerte del Mesías, pero es interesante que Isaías del capítulo 40 al 55 es una sola sección donde Dios se hace pasar por el primero y el último. Dios dice, yo soy el primero y el último, el único que conoce el futuro. Miren qué interesante. Entonces en el capítulo 44 y 45 Dios dice, les voy a dar una prueba de que el Mesías va a venir y va a morir y va a resucitar. Les voy a dar una prueba en la historia. Haré que nazca un hombre que se llame Ciro y que liberte al pueblo y que dé un decreto para que se reconstruya el templo. Si ustedes ven que esto se cumple en la historia, entonces muchos siglos después van a ser un hombre que va a ser despreciado, va a ser humillado y va a morir en lugar de todos los pecadores. Él sí es el libertador. Con su muerte seremos libertados de la esclavitud del pecado. Entonces Isaías profetiza eso, y el personaje Ciro es la garantía de que el Mesías vendrá en el futuro y morirá en nuestro lugar. Entonces, tengo a Ciro. ¿Y por qué tengo a Ciro? Porque leamos lo que dice el capítulo 10 de Daniel, versículo 1. Me gustaría que alguien lo leyera también. Versículo 1. A ver, ¿quién lo tiene? Hermana, por favor. 10:1. Gracias. En el año tercero ¿de qué rey? De Ciro. La única profecía que le fue revelada a Daniel en el reinado de Ciro fue esta, que aunque está dividida en el capítulo 10, 11 y 12, es una sola profecía, porque la Biblia originalmente no estaba dividida en capítulos. Esto se hizo en la Edad Media, pero los capítulos 10, 11 y 12 es una sola profecía, y fue revelada en el año tercero de Ciro. Entonces miren qué importante. Isaías, que vivió 150 años antes que naciera Ciro, anuncia que un día vendrá un hombre llamado Ciro, que va a tomar Babilonia, va a libertar a los judíos y dará un decreto para reconstruir el templo. Y Daniel le toca vivir en el tiempo de Ciro. Y más todavía, recibe su última revelación cuando está gobernando Ciro, el mismo personaje que había anunciado Isaías. Daniel es testigo y puede corroborar que este personaje anunciado por Isaías existe, vino en la historia, y Ciro ya había dado el decreto para que los judíos reconstruyeran el templo. O sea, Daniel está viendo el cumplimiento de la profecía. Miren qué interesante. Pero resulta, cuando nosotros leemos los libros de Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, nos damos cuenta que Ciro dio el decreto, pero no fue fácil.
No es que se reconstruyó y todo el mundo ayudó y todos los vecinos, que bueno, me alegro, vecino está construyendo su casa. No, los vecinos, los samaritanos, ¿verdad? Los sirios y todos los habitantes de Palestina le hicieron la vida imposible a los judíos. Incluso el hijo de Ciro, Cambises II, que llegó a ser rey después, él le decía, papá, que no reconstruyan. Así que imagínense, Daniel estaba consternado, ¿verdad? Habían pasado 3 años del gobierno de Ciro, ya había dado el decreto, los judíos estaban en Palestina, pero no podían reconstruir. Estaba parada la construcción. Y Daniel estaba afligido, angustiado, ¿m? Y decía, pero ¿cómo Isaías dijo que iba a reconstruir el templo? ¿Cómo dijo que iba a restaurarse todo? Entonces, miren, yo les pregunto, ¿qué judío podría tener acceso para pedirle un favor a Ciro? ¿Quién podría? ¿Podría un judío que vivía en la periferia y que, no sé, pues trabajaba en el campo, podría haber hablado con Ciro directamente, decirle, mira Ciro, ¿por qué no nos echa una manito? Y ¿Quién podía? A ver, díganme. ¿Quién podía acceder a Ciro? Daniel. Daniel era un ministro en la corte de los persas. Por lo tanto, el único que podía hacer algo, que podía interceder, era Daniel. Pero el capítulo 10 de Daniel nos dice que Daniel en ningún momento habló con Ciro, sino que se fue directamente al jefe de Ciro. A veces cuando queremos conseguir algo en una empresa, qué sé yo, que nos compren un libro, los que hemos colportado, si hablamos con el segundo de a bordo, es posible que nos diga que sí, pero después se entera el jefe y nos echa. Entonces siempre tratamos primero de hablar con el jefe del jefe. Así que Daniel, en lugar de interceder ante Ciro, el rey del imperio más grande del mundo, que gobernaba 3 continentes, Europa, Asia y África, Daniel prefirió irse directamente a las rodillas e interceder ante Dios. Porque por sobre Ciro, por sobre Boric, por sobre, no sé cómo se llama el presidente de Estados Unidos, pero por sobre todos los gobernantes del mundo está el trono de Dios. Así que Daniel ora, intercede y pide a Dios. Oró 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana y Dios no le respondió. 2 semanas no le respondió. 3 semanas justas y Dios envía al ángel más grande del cielo, Gabriel. Pero antes de enviar al ángel Gabriel, Cristo mismo bajó para hablar con Daniel. Y Daniel no se esperaba tanto. Cuando lo vio, dice, caí como muerto a sus pies. La mayor revelación que recibe algún hombre en la Biblia es Daniel 10 al 12. Porque Cristo mismo bajó con toda su gloria y Daniel lo ve vestido como sumo sacerdote. ¿Y saben lo primero que piensa? Bueno, él es el sumo sacerdote que intercede por el pueblo de Dios en el santuario celestial. No soy yo, no depende de mí. No es que la iglesia dependa de mí, que soy el líder, dijo Daniel, el pueblo de Dios, sino que la iglesia depende directamente del sumo sacerdote del cielo, aquel cuyo rostro es como el sol. Entonces Daniel cae como muerto a sus pies e inmediatamente, ¿verdad?, viene Gabriel. ¿Y saben qué significa Gabriel? A ver, hermano, perdón, no sé su nombre, usted me dice que sí sabe. ¿Qué significa? ¿Perdón? Sí puede significar algo así. Él es Elohim, Dios, la abreviación de Elohim. Y Geber, de donde viene Gabriel, Geber significa varón, o sea, Gabriel podría significar varón de Dios, pero Geber no significa varón simplemente como un hombre, sino en el sentido de un guerrero fuerte. De allí lo que dice nuestro hermano, ¿verdad? Un hombre fuerte, un guerrero. Por ejemplo, los Giborim, que es el plural de Geber, son los valientes de David. Y en Génesis 6 dice que
cuando los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, nacieron los giborín, los gigantes, los valientes. Entonces, la palabra geber, que se utiliza principalmente para hablar de hombres fuertes, hombres guerreros, se podría traducir también como el guerrero de Dios. Bueno, y viene Gabriel, este fuerte de Dios, varón de Dios o guerrero de Dios, y viene todo machucado, con la ropa rota, y dice, mira, vengo de pelear. Llevo 21 días peleando contra el príncipe de Persia. Y no pude ganarle, a pesar de ser el ángel más grande del cielo. Pero ¿sabes qué? Miguel lo venció. El varón glorioso que estaba allí, él lo venció. Entonces, Miguel le dice que este tema es un conflicto cósmico. El ángel Gabriel le dice, desde el primer día, porque lleva 21 días orando, desde el primer día que comenzaste a orar, yo fui enviado a darte la respuesta. Pero el príncipe de Persia espiritual, de los principados y potestades de las tinieblas, se me opuso durante 21 días y no fui capaz de vencerlo. Por eso tú llevas 21 días orando sin respuesta. Pero he aquí, Miguel vino a ayudarme y le dio un solo golpe y lo tiró lejos. Entonces yo pude ahora traerte la revelación. Y fíjense lo que dice el versículo 1. Léanlo y ustedes me dicen qué título se le puede poner a esta última revelación. Lean el versículo 1 en voz alta, que alguien lo lea y me dicen qué título debiera llevar este capítulo. Hermana, usted la veo con cara de leer, ¿no? ¿O sí? Ya, hermana. ¿Sí? Por favor. 10:1. El mismo que leímos, lo leemos de nuevo. 10:1. Gracias. Miren, lo que se le reveló acá era verdadero. Y el conflicto era grande. O sea, nosotros podríamos llamar a esta la revelación del gran conflicto. Porque se le va a revelar un gran conflicto. Un conflicto que va más allá de los ejércitos terrenales. Daniel 11 nos habla de que el rey del norte pelea con el rey del sur y que trae una multitud de ejércitos, después viene otro y se matan de aquí para allá. Y hasta el tiempo del fin habrá un rey del norte que conquistará todos los imperios, incluso intentará ocupar el trono de Dios. Pero nos dice acá que este conflicto tiene una dimensión cósmica, el conflicto es grande, porque los seres celestiales, los ángeles leales y los ángeles caídos están en lucha. Cuando Daniel ora para que el templo sea restaurado, para que la verdadera adoración sea restaurada, este es un conflicto cósmico. Y este conflicto continúa. Pero Dios tiene su ejército en el año 2022. Dios tiene un ejército también este año 2022. Nosotros. Bueno, entonces, si puedes poner la misma diapositiva. Bueno, ahí tenemos a Ciro, ¿verdad? El personaje, el rey que gobierna el imperio mundial cuando Daniel tiene esta visión. Después está Cristo en la cruz, que está representado en Isaías como un cordero, y en el libro de Daniel 11:22 que leímos, ¿verdad? Dice que será quebrantado el príncipe del pacto. Y finalmente tenemos allí a Miguel viniendo en las nubes del cielo como un rey guerrero para libertar al pueblo de Dios. Leamos Daniel 12:1. 12:1. ¿Quién puede leerlo? ¿Nagit? Perdón, hermana, léalo usted. Gracias, hermano.
Bueno, los versículos anteriores nos dicen que en el tiempo final, en el siglo XXI, se levantará un rey llamado el Rey del Norte, que va a lograr unir toda la tierra y convertirá este mundo en un imperio mundial. Va a subyugar a todas las potencias terrenales, pero dice que intentará destruir al pueblo de Dios. Cuando esté a punto de exterminar al pueblo de Dios y haya un decreto de muerte y nadie nos pueda amparar, dice ese versículo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el mismo que golpeó al príncipe de Persia cuando Daniel estaba orando, ¿se acuerdan? Y que ayudó a Gabriel. Bueno, se levantará Miguel otra vez en el futuro. Dice, y en aquel tiempo será tiempo de angustia como nunca existió en la historia humana. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. La Reina Valera dice, todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida. Ese verbo hallar, en el idioma hebreo, es el verbo hallar o encontrar. Y dice en esta forma textual, dice, todos los que fueron encontrados inscritos en el libro de la vida. Es decir, no todos los cristianos serán libertados por Miguel, sino aquellos cuyos nombres fueron encontrados, inscritos. Para encontrar un nombre inscrito, si yo quiero buscar el nombre Ciro, ¿qué tengo que hacer? Buscar, ¿verdad? Investigar. Bueno, entonces esto ocurrirá cuando termine el juicio investigador. Daniel 2 veces nos dice que hay libros en el cielo. En el capítulo 7 dice que cuando comience el juicio investigador en 1844, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Para qué fueron abiertos? Para estudiarlos, ¿verdad? Y ahora nos dice que los libros ya se cerraron. Cuando se levante Miguel para venir, dice que va a salvar, va a librar a todos aquellos cuyos nombres fueron encontrados, registrados en los libros del cielo, una vez que, o durante el periodo que se llama juicio investigador. Entonces al final de la historia, y volvamos a la diapositiva, al final de la historia vendrá Miguel a libertarnos, ¿verdad? Similar a lo que hizo Ciro en el pasado. Bueno, y entre esa liberación de Ciro y la liberación de Miguel, tenemos la muerte de Cristo. Veamos la siguiente diapositiva. A ver, tenemos una diapositiva más, una más. Bien, esta última visión o revelación, que es del capítulo 10 al 12, se divide en 3 partes que las tenemos allí. Primero, el capítulo 10 es la introducción, es la introducción a la revelación. En el capítulo 10 no tenemos visión ni revelación, solamente tenemos la experiencia de Daniel, que está intercediendo por su pueblo para que el pueblo sea restaurado, ¿verdad? Y el capítulo 12, desde el versículo 4 en adelante, tampoco es parte de la revelación, sino que tenemos la conclusión donde Daniel, ¿verdad?, se le promete que el pueblo y él serán restaurados. Y allí Daniel interactúa con los ángeles, le hace preguntas, Miguel habla, ¿verdad? Y allí Daniel comprende que esto se entiende a la luz del juicio investigador, porque ve a Miguel lleno de gloria sobre el río y dice que a cada lado ve un querubín. ¿Y qué imagen, de dónde había una imagen así, la gloria de Dios y un querubín a cada lado? Sobre el arca del pacto. O sea, Daniel entiende claramente que esta visión final es para explicarle Daniel 8:14. O sea, esa doctrina del juicio investigador que solo los adventistas creemos, no es un invento, está nítida en Daniel y Apocalipsis. Bueno, veamos la siguiente diapositiva. Miren, pero antes volvamos un poquito atrás, lo que está en rojo, que es la revelación propiamente, que no es una visión, porque en el capítulo 11 no tenemos visión. El capítulo 7, el capítulo 8 fueron visiones, porque dice Daniel, yo miré y vi una bestia que subía del mar, ¿verdad? Y vi en las nubes del cielo el Hijo del Hombre
pero acá no ve. Lo que tenemos acá es una revelación oral. El ángel Gabriel le cuenta todos los reyes que van a venir, pero Daniel nunca los vio. Lo repito, en el capítulo 7, en el capítulo 8 tenemos visiones, donde Daniel ve símbolos, ve este reino y otras cosas, y los ve, y los describe. Acá no ve nada, no recibe visión. Lo que recibe es una revelación oral. Se le cuenta lo que va a venir. Por eso el ángel dice, ahora yo te declararé la verdad. No dice yo te mostraré la verdad. Así que lo que está en rojo, que es la revelación, es una revelación audible. Ahora, la primera revelación audible que Daniel recibió fue Daniel 8:14. Porque en Daniel 8, él ve un carnero, un macho cabrío, pero en el versículo 13 dice, y yo oí a un ángel hablar y oí al otro ángel responder que el santuario será purificado. Por lo tanto, en el capítulo 8, que todo era visión y solo 2 versículos, audición, ahora es todo audición. Significa que todo esto está interesado en llegar a ese punto, al juicio investigador. Bueno, y podemos leerlo, miren, lo dice explícitamente Gabriel en Daniel 10, versículo 14. Voy a pedirle aquí a mi hermano que está adelante, 10:14. Gracias. Bueno, el ángel le dice, mira, a veces los teólogos piensan que Daniel 11 habla del imperio griego, el imperio babilónico, el imperio persa, o de los rusos, de Ucrania o de Estados Unidos. Pero mi interés es hablarte de tu pueblo. Yo he venido para hacerte saber lo que va a ocurrir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días. La palabra visión que utiliza aquí es la palabra jasón, que significa visión visual, visión simbólica. Pero resulta que el capítulo 10, 11 y 12 no hay ninguna visión. Y el capítulo 9, las 70 semanas, tampoco fue una visión, sino que el ángel Gabriel también le contó. Entonces, ¿a cuál visión se refiere? La última visión que tuvo fue la visión del capítulo 8. Entonces le dice la visión es para esos días, pero donde la Reina Valera traduce para esos días, en hebreo dice porque la visión todavía durará muchos días. O sea, esta visión del capítulo 8, los 2300 días, que en el capítulo 9 se le explica la primera parte, faltan muchos días todavía para llegar al juicio investigador. Y eso es lo que le va a explicar acá. Bueno, vamos a ver entonces, tenemos lo que está en rojo, sacamos fuera la introducción, la conclusión, y vamos a ver directamente la revelación. Veámoslo, en la otra. Acá lo tenemos. Esta revelación, que es la parte central, ¿verdad? Lo que el ángel le cuenta a Daniel, habla de 5 reinos. Los 4 primeros son Medo-Persia, Grecia o Greco-Macedonia, Roma imperial, Roma papal, y el último reino es el de Miguel, que yo lo puse en rojo. Lo puse en rojo porque cuando Daniel escribió no existía una tinta roja para que él lo pusiera en el rollo. Así que yo agregué el rojo. Pero ¿saben cómo ellos ponían algo de rojo? Hoy en día con el computador podemos poner letra cursiva o letra destacada, ¿verdad? Negrita. Pero ¿cómo podía hacerlo un judío que vivió 2600 años atrás cuando no existían los computadores? ¿Cómo podía subrayar algo, marcarlo, destacarlo? Veamos, miren, veamos la siguiente. Esto yo lo tomé de una Biblia cualquiera, pero fíjense, Daniel 11, los párrafos están escritos en prosa. Pero miren el reino de Miguel, el capítulo 12, los primeros 3 versículos. ¿Ven alguna diferencia con el resto?
Está escrito en verso. Y Daniel utiliza ese recurso cada vez que va a hablar del Mesías, lo coloca en verso. El fin de la historia, el final feliz, lo coloca en verso. Todo lo demás está en prosa, pero cuando va a introducir la solución final de la historia, la segunda venida, el juicio investigador, la venida de Miguel, lo coloca en verso. Entonces Daniel está destacando la venida de Miguel. Veamos la siguiente. Ya. Vamos a ver entonces ahora esto. Sigamos. Miren, yo me di cuenta que estos 5 reinos, si le sumamos la introducción del capítulo 10 y la conclusión del capítulo 12, tenemos ¿cuántas partes? ¿Cuántas secciones? 7. 7. El número de la creación. Porque Daniel 11 nos habla de esa restauración. Volveremos a un mundo tan perfecto como ese capítulo 1 de Génesis nos describe en 7 días, cuando todo era bueno en gran manera. Así que Daniel 7 tiene 7 partes, pero noté algo más, que estas 7 partes forman una estructura que se llama quiasmo. Esto no está en ningún libro. Esto lo voy a publicar ahora, o sea, por primera vez va a ser publicado. Miren, los reyes persas que están en el primer versículo, el versículo 2, tienen un paralelo con el reino de Miguel, porque son los reyes persas los que restauran al pueblo, al reino y al santuario. Y es lo que hará Miguel al fin de la historia. Después tenemos los reyes griegos, y tienen un paralelo con el papado, porque tanto los griegos como el papado profanan el templo, los griegos el templo terrenal, el papado el templo celestial. Los griegos persiguieron al pueblo judío, el papado persigue al pueblo de Dios, pero en el centro está Roma, porque los reyes romanos no solo profanaron, sino que destruyeron el templo, la ciudad de Jerusalén, no dejaron piedra sobre piedra, persiguieron a los judíos y a los cristianos y dieron muerte al Mesías. Así que Roma es el centro de esta profecía. Y miren ustedes, Daniel en el capítulo 10 ora por restauración. Al final a Daniel se le promete restauración. La letra B, los reyes persas restauraron el templo, la ciudad y el pueblo. Miguel, abajo, ¿verdad?, restaurará el templo celestial, lo vindicará, la ciudad santa y al pueblo de Dios. Al final de la historia dice por los siglos de los siglos. Después en color verde, los reyes griegos profanaron el templo, sobre todo Ptolomeo IV. Ptolomeo IV, rey griego, quiso entrar al lugar santísimo del templo judío profanándolo. Cuando se lo impidieron, como para desquitarse, mandó a matar a todos los judíos de Alejandría. Eso está en Tercero de Macabeos, que es un libro apócrifo, pero tiene historia. Y el rey Antíoco IV Epífanes, ¿verdad?, otro rey griego, él también saqueó el templo, sacó todo el oro que pilló para dárselo a sus mercenarios y mató un montón de judíos. Eso está en Primero y Segundo de Macabeo, que son otros libros apócrifos, pero son históricos. Entonces los reyes griegos profanaron el templo, la ciudad y al pueblo, y el papado haría eso mismo, pero en dimensión mucho mayor. La Inquisición, los mártires, la hoguera, ¿verdad?, las falsas doctrinas, la doctrina centrada en el sacerdocio y la mediación humana, que desplaza la mediación de Cristo en el santuario celestial. O sea, lo que hace Grecia en miniatura, lo hace el papado después a nivel macro. Pero miren, mientras la B es restauración, la C es profanación, la D, el centro, es destrucción. Es el Imperio Romano el que destruyó Jerusalén, el templo, los judíos, y le quita la vida al Mesías. Y en el centro de estos versículos, que son, fíjense ustedes, capítulo 11, 16 al 30, habla de los reyes romanos. Y en el centro, el versículo 22, dice que será muerto el príncipe del pacto.
Y vamos a ver la siguiente, porque de eso me quiero ocupar. Mire, esto tengo una cita de un teólogo adventista, un profesor de Andrews, que se llama Frank Hardy. El doctor Frank Hardy hizo su tesis de magíster antes del doctorado sobre la estructura literaria de Daniel 11. Lo mismo que yo hago acá, pero él llega a otras conclusiones. Sin embargo, coincidimos en un punto, el que en centro de toda la estructura es el capítulo 11-22. Y él dice esto, miren, lo que escuchó fue Daniel 11, pero lo que vio fue a Cristo. ¿Por qué? Porque yo les conté que Daniel 11, los reyes del norte y del sur, Daniel nunca los vio, porque se le cuenta, Gabriel le está contando eso. Pero díganme, ¿frente a quién está Daniel mientras le están revelando esto en forma oral? ¿Quién está frente a Daniel? Cristo. Ese varón glorioso cuyo rostro es como el sol, él está todo el tiempo frente a Daniel. Y cuando él escucha de guerras, de profanación del santuario, del rey del norte, del rey del sur, mientras escucha de los reyes, ¿qué contempla? A Cristo. Entonces el doctor Hardy dice, lo que escuchó fue Daniel 11, pero lo que vio fue a Cristo. Y luego dice, en cualquier caso, para nosotros la tarea es traer los dos elementos de la experiencia de Daniel en el capítulo 11 juntos. Debemos estudiar lo que escuchó en el contexto de lo que vio. Debemos aprender los hechos históricos narrados en la profecía, manteniendo a la vista a Cristo todo el tiempo. Bueno, Elena de White se le adelantó porque en el libro Testimonio para los Ministros, página 118, ella dice, dejad que hable Daniel, dejad que hable el Apocalipsis, pero cualquiera sea la verdad que queráis presentar de ellos, exaltad a Cristo como el centro y el clímax de cada profecía. O sea, Elena de White nos dice que la clave para poder entender cualquier profecía de Daniel y de Apocalipsis es buscar a Cristo. Cuando lo encontramos, parece que todo lo demás viene fácil. ¿Se acuerdan ustedes la experiencia de los dos varones, Cleofas y su compañero, los dos discípulos que iban camino a Maús después de la resurrección el día domingo? Y ellos conocían de memoria el Antiguo Testamento, todas las profecías, pero en ninguna parte encontraban un versículo que hablara de Cristo que muriera en la cruz. Entonces cuando Cristo se le aparece y era tarde, no lo distinguieron, no sabían quién era, y comienzan a conversar, le dicen, mira, nosotros habíamos creído en Jesús de Nazaret, pensábamos que él era el Cristo, pero nos decepcionamos, experimentamos un gran chasco, porque lo mataron en la cruz como un delincuente. Y no hay ninguna profecía que dijera eso, porque el Cristo tiene que venir como un rey, tiene que venir a gobernar. Y Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice que comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas y por los salmos, les mostró en todas las escrituras que anunciaban que el Cristo debía padecer. Y ellos dijeron, y en ese momento dice que se les abrió el entendimiento para entender las escrituras. O sea, cuando nosotros visualizamos al Cristo crucificado en cualquier texto oscuro del Antiguo Testamento, nos pasa lo que le pasó a estos dos discípulos. Se les abrió el entendimiento para comprender la Escritura. Pero además de abrirse el entendimiento, algo intelectual, dice, y no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la Escritura y veíamos al Mesías crucificado allí. O sea, además de que nuestro intelecto se abre y comprendemos, además nosotros nos gozamos, ¿verdad? Y saben que yo cuando descubrí esto me impacté, y yo no había leído la tesis del doctor Hardy, no tenía idea que había otra persona que había llegado a una conclusión similar. Llegué a esto solamente leyendo el texto en hebreo, y al verlo en hebreo me di cuenta de que el centro era el Mesías que muere. Bueno, vamos a ver la siguiente. Veamos la siguiente. Bueno, yo no me voy a detener aquí en los reyes, avancemos una más. Ahí están los reyes, pero miren, me voy a detener solo en esto.
En Daniel 11:2 dice, después de Ciro vendrán 3 reyes más, y el cuarto será el más destacado. El cuarto rey es Artajerjes I. ¿Alguien sabe qué tiene que ver Artajerjes con la profecía de las 70 semanas y de los 2300 días? Estoy seguro que el hermano sabe. ¿Qué tiene que ver Artajerjes? Fue él, Artajerjes, quien dictó el decreto en el año 457 para reconstruir la ciudad, y es el decreto que da comienzo a las 70 semanas del capítulo 9 y a los 2300 días del capítulo 8. Entonces el texto está resaltando a Artajerjes, el cuarto rey. Y bueno, no voy a decir más de Artajerjes, pero vamos a avanzar. Ahí está la foto de Ciro y de Darío I, los que construyeron el templo, lo saqué de su Facebook. Avancemos a la siguiente. Mira, ahí me voy a detener en Darío I. ¿Ya se acabó el tiempo? Ya, se acabó el tiempo. Bueno, les menciono que esa es la inscripción de Behistún, donde Darío escribió en 3 lenguas cómo él accedió al trono. La escritura cuneiforme nunca fue entendida en el mundo moderno, hasta el año 1844. Nunca fue entendido. O sea, las crónicas de Nabonido, lo que escribió Nabucodonosor, nunca se entendió porque la escritura cuneiforme no se entendía. Pero en el año 1844, Rawlinson, avancemos una, se subió a esa montaña, copió la inscripción, comenzó a descifrar y fue el primero en descifrar la escritura cuneiforme. Y por lo tanto, desde esa fecha, desde 1844, la ciencia aumentó. Se puede entender no solo Daniel, sino todos los que escribieron los reyes de ese tiempo en esta inscripción, en esta forma de escribir. Bueno, vamos a avanzar y me voy a detener, vamos a avanzar un poco más, avanzar, y ahí tenemos a Roma, avancemos, mira, detengámonos un poquito allí. Esos son los versículos 16 al 30. Y en el versículo 16 comienza diciendo que Roma es el reino que destruirá la tierra gloriosa. Y en el versículo 30, que es el último, dice que Roma perseguirá a los que son fieles al pacto santo. Y en el centro dice que Roma matará al príncipe del pacto. Y el príncipe del pacto es Cristo. En Daniel 11, en hebreo se usan 3 palabras que significan príncipe, y cuando lo leemos en castellano no nos damos cuenta de la diferencia. Por ejemplo, Miguel se le llama Miguel vuestro príncipe, pero la palabra hebrea es zar. Aquí utiliza la palabra Nagid Berit, el príncipe del pacto. Y cuando dice, por ejemplo, en el versículo 14 del capítulo 11, habla de un príncipe, allí la palabra es Nasá. O sea, es otra palabra. Nasá, Nagid, Zar. 3 palabras distintas usa Daniel 11 para la palabra príncipe. Pero la única vez que utiliza esta palabra en todo el libro de Daniel está aquí y en las 70 semanas, cuando dice que a la mitad de la semana será muerto el Mesías príncipe, Nagid. O sea, cuando dice acá que será muerto el príncipe del pacto, está explicando las 70 semanas. Está haciendo una referencia a Daniel capítulo 9, a la muerte del Mesías príncipe que morirá en la mitad de la 70ª semana. Y aquí nos dice algo interesante. Vamos a avanzar un poquito, avancemos, no voy a detenerme y nos vamos a detener allí. Las características que da de estos 2 reyes utiliza un lenguaje único que no se repite en el Antiguo Testamento hebreo. Y las características son tan precisas que describe en el versículo 20 al rey Augusto César. Y en el versículo 21 y 22 describe a Tiberio César. Y todo lo que dice de ellos se cumplió en la historia en forma precisa. Y resulta que dice que Tiberio, en el reino de Tiberio, será
asesinado el príncipe del pacto. Y si ustedes han leído la historia o los evangelios, Jesucristo tuvo su ministerio terrenal y fue muerto en tiempo de Tiberio César. Por ejemplo, Lucas capítulo 3, versículo 1. ¿Y quién fue Augusto, el antecesor? Dice que ese emperador que vendrá en Roma se va a caracterizar por hacer censos. Jesucristo nace en tiempo de Augusto, exactamente en el momento de un censo. Y como tenían que censarse en la ciudad natal, y ellos vivían en el extremo norte, en Nazaret, tuvieron que viajar a Belén, porque la profecía de Miqueas 5:2 dice que el Mesías nacería en Belén, para que se cumpliera. Pero Isaías 11:1 dice que se criaría en Nazaret, y esto se cumplió matemáticamente por estas órdenes de Augusto César. Y estos dos reyes, ¿verdad?, la profecía de Daniel 11 los detalla en una forma magistral y dice que el Mesías morirá en tiempo de Tiberio César. En otras palabras, Daniel 11 nos dice, nos menciona al rey que va a vivir y que va a gobernar el mundo cuando Cristo muera. Obviamente no nos dice el nombre porque todavía no, digamos, la Biblia no lo revela, pero sí todas las características que da de él se cumplen de forma precisa. Vamos a terminar acá. La verdad es que yo quise solamente limitarme a estos versículos, pero igual el tiempo se nos va, sobre todo en este momento de transición de la pandemia, pero yo me maravillo cómo la profecía es tan precisa, se cumple en forma matemática, y bueno, y ya que traje estos libros, quiero leerles. Mire, este es el mejor comentario evangélico que existe de Daniel. Y nos dice que Daniel nunca existió, que el libro fue escrito después que los hechos ocurrieron. Dice que Daniel es un fraude. Y las profecías que para nosotros son mesiánicas, en realidad dice que el príncipe del pacto es el sumo sacerdote Onías III, que fue asesinado por un general de Antíoco IV Epífanes 2 siglos antes que naciera Cristo. Y este comentario es el mejor comentario que existe de Daniel a nivel académico. No hay nadie que sepa más de Daniel que John Collins. Él es un jesuita experto en Daniel. Sacó su tesis doctoral en Daniel en Harvard. Nadie lo ha superado hasta ahora. Y yo quiero leer solamente aquí un pedacito, ¿verdad? Un pedacito. Bien. Dice, en el siglo XXI, el gran debate acerca de la historia universal, la identificación del anticristo y la expectativa del milenio no son más tomadas seriamente en la erudición bíblica académica. El debate corriente se concentra en materias de puntos existenciales más importantes. Me salto otro párrafo. Las profecías de Daniel nunca más se podrán usar como pruebas cronológicas, ni pueden un esquema cronológico servir para estructurar la historia universal. Daniel es un fraude. Dice, el libro puede servir para nombrar a bestias, cuernos pequeños, etc., pero el mensaje teológico asociado con el libro en el periodo de los reformadores, que creían que el anticristo era el Papa y que Jesús era el Mesías que anuncia acá, dice, nunca más será usado, quedó ya en la historia. Dice, el gran logro de 2 siglos de estudios eruditos acerca del libro de Daniel ha servido para clarificar el género del libro, no solo en el sentido técnico de las formas literarias que lo constituyen, sino en el amplio sentido de la clase de escrito el cual está involucrado y las expectativas que son apropiadas para este. Daniel no es una fuente confiable de información real. Lo repito,
esta es la conclusión, dice. Daniel no es una fuente confiable de información real acerca del pasado o del futuro. O sea, las historias que nosotros leemos, que le contamos a los niños en el foso de los leones, es mentira. Y el futuro, las profecías, es mentira también. Y continúa, dice, las predicciones de Daniel, como también sus historias acerca del pasado, están moldeadas por convenciones literarias de la época de los griegos. Daniel no existió en el tiempo de Babilonia. Dice, no por ningún depósito de información revelada por Dios. Lo que tenemos en el libro de Daniel no es nada que Dios haya revelado. El autor vivió en tiempo de los griegos y todo lo que escribió lo inventó en base a la situación histórica que le tocó vivir. Dice, su testimonio, sin embargo, es ampliamente un lenguaje de leyenda y de mito, el cual apela a la imaginación más que al intelecto racional. O sea, lean Daniel, pero les va a servir, ¿verdad?, para su imaginación, pero no para el intelecto racional, porque lo que tenemos aquí no es una historia real, son mitos, y las profecías que anuncia son invenciones. Eso concluye el mejor comentario de Daniel que existe hoy en día. Y lo mismo repite este comentario el mejor erudito judío de Daniel, Segal, dice lo mismo. Los mejores eruditos evangélicos, los mejores eruditos católicos. La única iglesia que todavía cree en las profecías somos nosotros. Es el tiempo del remanente final. Somos el remanente final. Seguimos creyendo en los milagros, seguimos creyendo en las profecías. Es necesario predicar estas verdades, porque nadie más las está predicando. Que Dios les bendiga, hermanos.